Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, reciban un amoroso saludo fraternalmente desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, el municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, del suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, del territorio Abya Yala. Hoy 30 de mayo del año 2022, con suma felicidad, en plenitud, en gracia de Dios, conmemorando este cierre del ciclo pascual, ayer con la celebración en Dominus Dei del ascenso del Señor al cielo, su ascensión en infinitivo porque sigue ascendiendo en todos nuestros corazones. Esa voz que clama en el desierto, como decía Juan el Bautista en Hechos de los Apóstoles, quien referido precisamente en la lectura de hoy, hablando en Amayá, en la fundación, bautizaba con agua, incluso a Jesucristo, humildemente, agachó su cabeza, se sumergió en el agua elemental, primero que conecta con la vida de todos los seres vivos, que permite el movimiento de todas las formas de vida y que surte todos los otros elementales, la tierra, presente también en el aire, y que se amalgaman todas estas tres fuerzas naturales, sobrenaturales, cósmicas, agua, aire, tierra, con el fuego, que anunciaba allí el bautismo que habría de llegar con Jesucristo, con el Espíritu Santo, fiesta que en gracia de Dios la Iglesia festeja para el próximo domingo, Pentecostés, cuando ya allí con su presencia el fuego anima a las ánimas que somos, los espíritus que somos, seres libres, en libertad, en conciencia y en obediencia a Dios, amén, para que se pueda tejer culturalmente en diferentes territorios, con diversas formas de organización social, por tanto, diversos acervos culturales, prácticas, costumbres y tradiciones, de manera más fuerte, más sostenida, más sistemática, en la espaciotemporalidad energética que el mismo lenguaje. Como tal, en algún momento la escritura mencionaba, narraba e inspiraba en relación con Babilonia, la Torre de Babel, que todo ese acervo cultural, todas esas prácticas, todas esas costumbres, todas esas artes, toda esa cultura, expresión artística y académica, queda sepultada, queda incinerada, queda derruida con las invasiones, con las oposiciones, con las infracciones o delitos cometidos por seres que en sus momentos eran contrarios a lo que en la fuerza del espíritu siempre ha estado presente desde la creación misma, con la palabra de vida del Creador, su acción creadora y por tanto su efecto en lo creado, incluso por lo humano, que esperanzadamente en Jesucristo ha sido con conciencia, en nuestro caso conciencia ambiental, con una conexión fraternal, en nuestro caso pensando una conexión planetaria, aunque Jesucristo siempre quiso llegar a toda la humanidad, llegó al pueblo elegido precisamente por sus condiciones más vulnerables en términos de esa crisis, ese colapso, ese fracaso, entre comillas, desde la perspectiva humana, desde la lógica humana, desde las formas y estilos de vida humana, como podría interpretarse antes de su llegada, con su presencia en la tierra y después de ella, para que entonces ahora deja con el Espíritu Santo la esperanza en su ascensión al cielo, puesta en que Él como Paráclito sea quien nos rescate en la memoria, como bien se decía ayer estos días,
desde antes incluso de la misma historia de la humanidad o con la presencia de la humanidad hasta Cristo y desde Cristo hasta ahora, que es lo que han tratado de hacerse con las narrativas de los hechos de los apóstoles, los santos evangelios, las sagradas escrituras, todos los vestigios de civilizaciones antiguas, de testimoniales de seres que por tradición oral se han comunicado hasta llegar a nuestros días, y por todas las investigaciones que genealógicamente, arqueológicamente y cosmológicamente se han establecido, se han generado, se han desarrollado para permitir una interpretación más amplia desde las diversas culturas, una transculturalidad. Todas estas interpretaciones que en gracia del Espíritu Santo nos permite en este momento, en plena sintonía con lo que fue la palabra proclamada ahorita en Fundación Amayá, y por tanto en su interpretación encomendada también al Espíritu Santo, y en gracia de su infinita misericordia, el Señor ha permitido a este humilde servidor, a vosotros allí conectados, algunos que ya hayan estado en el espacio anterior de Fundación Amayá del día de hoy o en otros momentos, les puede resultar familiar todo este tejido, toda esta textura, toda esta estética con la que trata de desarrollarse, además de forma poética y ética, con inspiración divina, amén, humildemente, para poder comprender que más que un asunto mundano, como lo dice el evangelista San Juan, del día a día, del mundo y sus atractivos, llamada la realidad afuera, existen múltiples, infinitas formas de hacer su descripción, su reflexión y su interpretación en ciclos hermenéuticos de lo que puede ser todo este ejercicio que venimos haciendo de concienciación ambiental, de conexión entre seres, empezando con pequeños grupos, pequeños universos, pequeñas culturas o prácticas relativas a la cultura humana, porque en aras de la misma diversidad geográfica, la diversidad etnográfica y la diversidad académica o científica o técnica que podamos tener hoy en día, en precarias condiciones en otros tiempos se hacía sin tantos desarrollos científicos, pero con más convicción quizá en sus creencias, mayor fe, mayor fortaleza en lo que se sentía, lo que se pensaba y lo que se actuaba, por tanto mayor coherencia. Y de ahí una pertinencia con las realidades para tratar de poder leer de forma situada, con mayor coherencia, ese ser y ese deber ser entre las realidades allí y las realidades que desde las percepciones múltiples, según las experiencias de vida de cada ser, iban tejiendo para poder tener criterios de verdad, y más que criterios, un sentimiento de conexión a través del amor, como fue en el caso con Jesucristo, que se ha proclamado, que se ha establecido, que nos ha legado históricamente, pero que en la misericordia de Dios, con su revelación y manifestación, ya es señal de justicia eterna. Entonces, hoy cuando estamos ya desarrollando en el capítulo 3, en relación con lo que se venía hablando, la síntesis sobre el proceso de formación de los seres amados, ¿no? que en gracia de Dios, con buena voluntad, con buena disposición y con una buena favorabilidad en las condiciones para hacerlo, Dios lo permita, podamos hacer una sintonía, una polifonía, una orquesta de biorritmos, de ecorritmos y de sociorritmos, es decir, una conexión biológica, ecológica y social para poder conectar espiritualmente con la palabra, acción creadora y por tanto
actos transformadores o acciones transformadoras. Entonces, en el componente 3.2, que ayer mencionábamos, eran los modelos económicos que se utilizan en las prácticas del desarrollo, del progreso, del avance, el ir hacia adelante en una línea de tiempo, pasado, presente y futuro, con uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de la tierra, incluido el hombre, tierra, cuerpo, en sentido genérico, obviamente la mujer, y todo lo que se han establecido en este momento desde los fines de los 60, los 70, pero que toma una connotación importante a finales de los 90, el asunto de género, de gender, como de todas esas políticas de exclusión, de no inclusión o de inclusión en forma indebida, de lo que ha sido producto de un sometimiento, una explotación y una indignación o una condición indigna en la cual se tiene la mujer, se tiene el niño, se tiene el pobre, los vulnerables en una sociedad, que son el objeto que soporta los modelos de desarrollo. Bien dicen por allí en algún momento, acuñando esa falsa premisa, medio planeta se come medio planeta, pero no es medio, es una minoría en las élites que han sometido históricamente al resto, para el consumismo, para el esnovismo, para un esclavismo siglo XXI, modernista, posmodernista, transmodernista, que denigra cada vez más de la condición humana y hay una deshumanización en todos estos procesos de vida, por tanto en esas prácticas económicas, políticas y sociales segregadas de un supuesto desarrollo que no es humano, no es humanizante, no es de la humanidad, ni menos aún de toda la diversidad, las otras especies, hablando de ecología superficial, pero que si fuéramos a la ecología profunda, como bien se decía en estos mismos días, pues superaría las diversidades que existen de seres de otros planetas, de otras constelaciones, de otras dinámicas, porque también hay formas de relacionamiento, hay vestigios de civilizaciones y hay acervos culturales manifiestos en expresiones artísticas, estéticas, culturales. En fin, toda esa transculturalización no ha sido tenida en cuenta en la coevolución natural por la propaganda que ha existido siempre en el asunto de lo ecológico, de lo biológico, de lo sociológico. Entonces el logos como tal, el estudio de las partes, del detalle aislado, reducido y de forma micro, hace que se pierda en ese estudio de las singularidades, pero congregadamente o en una forma conjugada, armónica, en una forma armonizada, como se pretende en nuestro caso, no se pueda tener la mayor aproximación posible entre esas realidades tal cual y las realidades que se tejen entre seres, entre grupos y entre formas de organización social históricamente, e ir avanzando por niveles de concienciación, como se decía ayer, plexus con el Dharma a nivel superficial, a nivel meso, a nivel intermedio y a nivel profundo, ¿cierto? Entonces, en esos juegos de esas dialécticas frente al capital natural crítico que siempre ha estado allí, con este modelo del orden natural, pues se trata de hacer una lectura considerando en ese capital natural crítico el ser humano, la humanidad y la humanización de los procesos de vida. Esa fue la quinta función de la que se hizo referencia. No obstante, así se tenga considerado, no es de la forma como realmente permita una construcción con todos los seres vivos, una construcción en las territorialidades
y con las sintonías espaciotemporales y energéticas, en tanto permitan, en este caso, sentir, pensar y actuar armónicamente. Por tanto, en la gerencia ambiental, hacer la planeación, la ejecución y la evaluación armónicamente y poder garantizar un estudio completo, una formación del ser y una transformación del ser, la sociedad y la cultura también armónicamente. De ahí que lo que se pretende con esa transculturización es desmitificar todos esos falsos dioses, todos esos falsos ídolos, todos esos falsos reyes que, haciendo uso del supuesto tener, del supuesto poder y del supuesto placer que producen esos seres, grupos y formas de organización en torno al supuesto desarrollo, progreso o evolución, también cuando se considera natural someter a otros seres y eso se vuelve normal. Entonces entra a confundir el término. Y aquí ya viene es un asunto de lenguaje, con lo que más se ha utilizado para distraer, para disuadir, para irrumpir esos procesos armónicos como tal, dañar un tejido natural del planeta, de toda esa constelación, de toda esa trama vital, para pretender hacer otro igual, sin muestra, porque ya destruyó lo original, lo que per se existe. Esa es la soberbia humana, esa es la soberbia de la ciencia, esa es la soberbia de las llamadas culturas, que negando a Dios, que de espaldas a Dios, o autodenominándose Dios, van contra las propias leyes naturales, las leyes sobrenaturales, las leyes transnaturales, porque conectan la naturaleza de otras formas vivientes en lo posible, en lo creíble, en lo perceptible o no. Entonces, ahí lo que se propone es un lenguaje, crear un nuevo lenguaje de la naturaleza para poder establecer progresivamente nuevas formas de relacionamiento, más que comunicológico, a través de las lógicas de la comunicación, crear vínculos de efectividad, de eficiencia y de eficacia, como habla la planeación estratégica, entre otras, más la conexión espiritual, fraternal, la conexión filial, familiar, y la conexión estética, erótica, para poder ahí pulsar entre lo que serían formas de amornización o armonización a través de una plenitud del ser, a través de su ser, vida y obra, en coherencia con la huella natural, en nuestro caso dejada con Jesucristo, camino, verdad y vida, y lo que tanto se ha pretendido con el Espíritu Santo como guardián, custodio, encargado por sécula seculón de garantizar que la obra de la creación sea, en el caso de la humanidad, que ha sido desobediente a esas leyes universales, a esas leyes naturales, a esas leyes de comunicación entre las formas de vida, para tejer, que sean valorados los daños, restaurados como tal esos tejidos y potenciados energéticamente esos talentos, esas virtudes, esas gracias que en caso de lo humano se nos han delegado, pero que unos por negligencia, otros por desobediencia, otros por indiferencia,
se alejan, distraen, irrumpen, los que en gracia de Dios, y permítanme humildemente considerarnos allí, vamos en un proceso de creer, de co-crear y de crecer santificadamente. Esa es la justificación de la que se habla aquí. Cada día más santos. Fray Alejandro Tobón, un saludo fraternal desde Francia, nos envía, y como tal se lo enviamos, nuestro hermano querido, entre otros hermanos guías espirituales, que también día a día, como Carlos Yepes, en Amén Comunicaciones, y otros de la organización Catholic Link, que ya empezamos un trabajo de este curso de vida en una evangelización ambiental digital. Quedan todos y todos amorosamente invitados, agradecidos. Nos vemos en el espacio siguiente de Escuela de la Conciencia Ambiental. También los invito al similar de Fundación Amayá y al que sigue en un momento Dios mediante de Cambio Gnosis, para que en esa triangulación se pueda hacer un tejido. Aclaro y reitero, para otros perdonan, y pues invito nuevamente quienes llegan que este tejido, desde la espiritualidad, en la mística, en la sutileza, que trata humildemente desde el Espíritu Santo en el lenguaje de poder persuadir, motivar, inspirar, la lectura de la Sagrada Escritura como maestro, hecha por el maestro ya en los evangelios, como se narra, y la obra maestra de Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, puedan sintonizarse como la palabra, la acción creadora y la palabra hecha una forma de vida transformadora de realidades, la realidad propia, la realidad que tejemos con otros y la realidad que en ese tejido se ve afuera por acción humana, con conciencia ambiental, con conexión planetaria y con una transformación, en nuestro caso, en Jesucristo, camino, verdad y vida. Amén. Habrán otras rutas, otros caminos, otras pautas sin perder la esencia, que en gracia de otros hermanos, sus experiencias de vida, tanto mística como intelectual, como vivencial, invitamos pongan en consideración para también seguir creciendo transculturalmente y podamos seguir creciendo amorosamente. Una bendecida tarde, una bendecida noche, un bendecido amanecer, según acontezca en sus respectivos mundos. Amén. Un abrazo fraternal.